Un espía británico traicionó a su propio país y engañó a Estados Unidos durante años, y nadie lo descubrió hasta que ya era demasiado tarde. Y todo empezó en un cementerio. Era la 1 de la madrugada del domingo 22 de abril de 1956. El lugar, el cementerio de Alt-Glienicke, en el corazón de Berlín Este. No era lluvia normal, sino una tormenta brutal que había convertido el terreno en un barrizal imposible. Y en medio de ese barro, un grupo de soldados soviéticos y alemanes orientales cavaba sin parar, como si el tiempo se les acabara. Tan simples, los cables del teléfono se habían averiado y había que arreglarlo ya. Entonces ocurrió. Uno de los soldados dejó caer el hacha y escuchó algo que no encajaba. No fue el golpe sordo de la tierra, sino un sonido limpio y metálico. Empezaron a apartar el barro con las manos, cada vez más nerviosos, y en cuestión de minutos apareció una puerta de acero, pesada y sellada. La abrieron, y lo que encontraron al otro lado era un túnel de 450 metros repleto de la tecnología de escucha más avanzada de la época. No era una obra improvisada, sino una operación gigantesca. En pocas horas, las imágenes dieron la vuelta al mundo. El túnel lo habían construido la CIA y el Mi-6 para interceptar las comunicaciones soviéticas en Berlín Este. Un plan perfecto, carísimo y milimétrico, arruinado en apariencia por una tormenta. Pero la lluvia no tuvo nada que ver. Los soviéticos lo sabían todo desde el primer día. ¿Dónde estaba el túnel? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué buscaban? Y aún así dejaron que lo construyeran, dejaron que escucharan y grabaran. Pero solo una cosa, lo que ellos querían que escucharan. El descubrimiento y el escándalo no fueron un accidente, sino una obra de teatro planificada y ejecutada con precisión. Y el guionista no estaba en Moscú. Era un oficial del mismísimo MI6. Su nombre era George Blake. Y aquí empieza la historia de verdad. Todo comienza el 11 de noviembre de 1922 en Rotterdam, donde nace un niño llamado George Albert Pejar. Su padre, Albert Pejar, había nacido en Constantinopla, renunciado a sus raíces y se había alistado en el ejército británico para luchar contra el Imperio Otomano. Volvió con medallas, el rostro quemado y los pulmones destrozados para siempre. Pero lo más inquietante de Albert no era su aspecto, sino su secreto. Nadie supo quién era realmente, ni su mujer ni sus hijos. A veces decía ser holandés protestante, otras inglés católico. Solo en su lecho de muerte confesó la verdad. Era judío sefardí. Como recompensa por la guerra, los británicos le dieron la nacionalidad, y así George nació siendo súbdito británico. Su nombre era un homenaje al rey Jorge V, pero su identidad ya estaba fragmentada desde el principio. Cuando Albert murió, su hermana Zefira, casada con el millonario egipcio Daniel Curiel, rechazó enviar dinero pero ofreció algo distinto. Si quieres que tu hijo estudie, mándalo a Egipto. Y así lo hizo. Con solo 13 años, George dejó atrás el frío y la pobreza de Rotterdam y aterrizó en otro mundo. Un palacete en el Cairo, jardín inmenso, criados por todas partes. Pero dentro de él algo no encajaba. Británico de pasaporte, protestante de educación, con raíces judías ocultas, rodeado de familia cosmopolita en Egipto. Era todo y nada al mismo tiempo. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Su primo, Henri Curiel, empezó a llevarlo a las fincas familiares, miles de hectáreas de riqueza descomunal. Pero allí, George vio algo que no podía ignorar. Campesinos egipcios enfermos y exhaustos, trabajando de sol a sol para sobrevivir, viviendo en la miseria sobre tierras que en teoría eran suyas, mientras los extranjeros lo tenían todo. Aquello le dejó una pregunta clavada que se convirtió en rabia, una semilla que nunca desaparecería. En el verano de 1939, George viajó a Holanda para unas vacaciones. El 14 de mayo de 1940, el cielo de Rotterdam se volvió negro. Cientos de aviones alemanes cubrieron la ciudad y en segundos cayó el infierno. La ciudad quedó arrasada. Su madre logró escapar a Inglaterra con sus hermanas, pero él se negó a marcharse. Se fue a casa de su tío en el este de Holanda, pero nada más llegar una patrulla alemana lo detuvo. Cuando vieron que tenía 17 años, le dieron un par de golpes y lo soltaron. Fue un error, porque George salió directo hacia la resistencia holandesa. Tras un breve entrenamiento, se convirtió en mensajero secreto. Su juventud era su mejor camuflaje, pero los miembros de la resistencia caían uno tras otro, demasiado rápido y demasiado preciso.
alguien los estaba traicionando. George lo entendió y huyó. Cruzó Bélgica, Francia y los Pirineos a pie, pero cuando llegó a España no encontró libertad sino otra cárcel. Meses de hambre, enfermedad y humillación. Vio morir a compañeros casi a diario. Finalmente el MI6 consiguió sacarlo. Estaba destrozado, pero había aprendido algo fundamental: a esconderse, a escapar y a sobrevivir. Se alistó en la Marina Británica y durante unas pruebas se desmayó. Un oficial revisó su expediente. Idiomas, resistencia, experiencia en guerra. Era perfecto. En 1944 fue reclutado por el MI6 y poco después, en septiembre de 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra no había terminado del todo, solo había cambiado de forma. Un nuevo enemigo aparecía en el horizonte, la Unión Soviética, y George Blake estaba a punto de entrar en su juego. La guerra había terminado, pero el conflicto real acababa de empezar, la Guerra Fría. Nueva obsesión, nueva prioridad para el MI6, entender a la Unión Soviética. Seleccionaron a los mejores agentes y los enviaron a aprender ruso. Uno de ellos era George Blake. Lo que nadie imaginaba es que ese entrenamiento iba a cambiarlo todo. Al principio era solo idioma, pero poco a poco Blake fue más allá. Literatura rusa, filosofía, Marx, Lenin, algo empezó a encajar dentro de él. Las ideas le resonaban, la desigualdad que había visto en Egipto, la guerra, la destrucción, todo encontraba una explicación y una solución. Blake llegó a una conclusión. El comunismo era para él la única forma de traer justicia al mundo. Y lo más peligroso de todo es que no estaba fingiendo. Era convicción pura. El MI6, sin saber nada de esto, lo envía a Corea del Sur con cobertura diplomática. Apenas pasan unas semanas cuando todo estalla. El 25 de junio de 1950 empieza la Guerra de Corea. Las tropas del norte invaden el sur, la ciudad cae y la embajada británica también. Blake y todo el personal son capturados sin salida. Entonces comienza el infierno. La marcha de la muerte. Días caminando sin comida ni descanso bajo un frío extremo, hasta el río Yalu, en la frontera con China. Pero no fue eso lo que lo rompió. Blake vio aviones estadounidenses bombardeando aldeas coreanas, no bases militares ni objetivos estratégicos, aldeas con niños, mujeres, ancianos. En ese momento algo se quebró dentro de él. Pensó en Rotterdam, arrasada por los nazis. A los alemanes los llamaban monstruos. ¿Y esto qué era? ¿Esto era Occidente? Sintió vergüenza de pertenecer a ese mundo y esa sensación no desapareció nunca. Primavera de 1951. Blake sigue en el campo de prisioneros. Empiezan a llegar libros desde la embajada soviética, El Capital, textos de Lenin. Los leyó una y otra vez hasta que tomó una decisión irreversible. Cogió un papel, escribió 2 líneas en ruso y se lo dio a un guardia norcoreano. Entrégalo en la embajada soviética. El mensaje: quiero colaborar. Días después lo llevaron a una sala fría donde lo esperaba el oficial soviético Nikolai Loenko. Lo miró fijamente y dijo: «Nos has mandado un mensaje. Habla». Blake fue directo: «Soy oficial del MI6». El soviético, sin cambiar el gesto: «Eso ya lo sabemos. ¿Qué tienes de nuevo?». Blake dio el paso definitivo: «Cuando salga de aquí volveré al MI6 y seré vuestros ojos desde dentro». El soviético preguntó: «¿Qué quieres a cambio?». Blake respondió sin dudar: «Nada. Ni dinero, ni privilegios. Solo una cosa: tratadme como a los demás». Los soviéticos desconfiaron. Demasiado perfecto. Lo investigaron a fondo, sin deudas, sin vicios, sin puntos débiles. Aún así lo pusieron a prueba. El organigrama completo del MI6, nombres, cargos, estructura. Blake lo escribió todo de memoria. Lo compararon con la información de Kim Philby, su mejor fuente en Reino Unido. Coincidencia del 100%. Habían encontrado un tesoro. Murió Stalin, el clima cambió y los prisioneros empezaron a ser liberados. Blake volvió a Londres y lo que encontró era exactamente lo que esperaba. Héroe nacional, fotos, periódicos, aplausos. Nadie imaginaba que el hombre al que abrazaban era el que más daño les iba a hacer.
Desde el primer día activó su sistema. Cuando llegaba la hora de comer, sacaba su pequeña cámara Minox y fotografiaba documentos uno tras otro, los suyos y los de otros. Todos. Miles de documentos con planes, identidades y operaciones. Todo acababa en Moscú. Y entonces llegó la gran oportunidad. La CIA y el MI6 planeaban construir un túnel secreto en Berlín de 450 metros para interceptar las comunicaciones soviéticas. Organizaron una reunión clave con planos, rutas y presupuestos, y necesitaban a alguien que tomara nota. Eligieron a George Blake. Cada palabra, cada plano, cada cifra, esa misma noche estaban en manos soviéticas. Los soviéticos no lo detuvieron ni lo sabotearon. No hicieron nada. Dejaron que cavaran el túnel e instalaran los micrófonos, pero controlando lo que oían. Cada conversación filtrada, cada dato manipulado. Durante meses, la CIA y el MI6 creían que estaban espiando, pero eran ellos los engañados, y Blake vivía su época dorada. Hasta que llegó el golpe. Un mensaje anónimo llegó a la CIA firmado por un oficial polaco, Michał Goleniewski, alias el francotirador. Hay un topo. Hicieron una lista de 10 sospechosos. Uno era George Blake. Sin pruebas, lo trasladaron a Beirut. Blake no sospechaba nada. En enero de 1961, Goleniewski desertó y dio un solo nombre: George Blake. El MI6 lo llamó a Londres con una excusa rutinaria. Blake dudó y contactó a su oficial soviético urgente. La respuesta fue: «No pasa nada, ¿estás seguro?». Blake confió. El 3 de abril de 1961 aterrizó en Londres y lo llevaron directo a una sala de interrogatorio. Durante 3 días lo negó todo, rotundo y sin fisuras. También que el propio jefe del MI6 reconoció después que si Blake no confesaba, no tenían pruebas suficientes para condenarlo. Literalmente estaba a media hora de salir libre. Entonces el interrogador Harry Shergold cambió de táctica. Le habló con suavidad y le ofreció una salida. Que entendían que en Corea lo habían presionado, que seguramente lo habían obligado. Era una trampa psicológica, pero funcionó al revés. Blake no lo tomó como una salida, sino como un insulto a sus convicciones. Explotó. Confesó todo con orgullo, que había ido él solo a los soviéticos, que lo había hecho por convicción, que lo había hecho gratis y que si no lo hubieran detenido seguiría haciéndolo. En mayo de 1961, juicio secreto. Su abogado le pidió que se arrepintiera para rebajar la condena. Blake se negó. «No me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer». El juez dictó sentencia. 42 años, la mayor condena de la historia británica para un espía. Querían dar ejemplo, pero no sabían que la historia aún no había terminado. El primer día en la celda, George Blake tomó una decisión clara e irreversible. No iba a morir ahí dentro. Sabía que el gobierno británico jamás lo intercambiaría, que era un símbolo y un aviso para todos los demás. Solo había una salida: escapar. Y empezó a hacerlo sin que nadie lo notara. Se convirtió en el preso perfecto. Ayudaba a otros reclusos, enseñaba idiomas, hacía yoga cada mañana, siempre tranquilo y con una sonrisa. Con el tiempo la prisión dejó de verlo como un peligro. Lo eliminaron de la lista de posibles fugados y relajaron la vigilancia. Exactamente lo que él quería. Pero mientras todos confiaban, Blake se ganó la confianza de Sean Burke, un irlandés que cumplía condena por enviar un explosivo a un policía. Le pasó una nota con un plan. Burke salió antes que él y no lo olvidó. En mayo de 1966, Burke introdujo de contrabando un walkie-talkie dentro de la prisión, escondido en una maceta de flores. Desde ese momento los dos podían hablar en tiempo real a través del muro. Se sumaron también 2 activistas antinucleares, Michael Randall y Pat Pottle, que consiguieron financiación para un coche de huida y un piso franco en Londres. Burke construyó una escalera de cuerda con peldaños hechos de agujas de tejer, lo suficientemente ligeras para lanzarlas por encima del muro, lo suficientemente resistentes para aguantar el peso de un hombre, y durante semanas salió a correr cada mañana alrededor del perímetro de la prisión, cronometrando los turnos de los guardias. La noche elegida fue el sábado 22 de octubre de 1966, cuando presos y guardias estaban en el cine. Un preso compinchado había retirado previamente uno de los barrotes de una ventana del pasillo. Blake tapó la zona con mantas, se deslizó por el hueco, cayó sobre el tejado del porche exterior y se pegó al muro esperando la señal. Pero Burke, aparcado fuera, tenía una pareja de enamorados justo al lado.
No podía usar el walkie-talkie. Blake esperó 40 minutos en la oscuridad mientras el cierre de celdas se acercaba. Finalmente, Burke encendió los faros a máxima potencia hacia la pareja hasta que se fueron, sacó el walkie-talkie y lanzó la escalera por encima del muro. Blake trepó, saltó desde lo alto y cayó fracturándose la muñeca y torciéndose el tobillo. Burke lo metió en el coche y desaparecieron. Esa noche, los dos sentados en el sofá viendo su propia fuga en las noticias. Semanas después, lo sacaron del país en una furgoneta de camping con un compartimento secreto bajo los asientos. Los hijos pequeños de Randall viajaron sentados encima de Blake sin saber nada. Cruzaron Bélgica y Alemania Occidental hasta la frontera con el este. Blake salió del compartimento, se acercó tranquilo a los guardias y dijo: «Soy George Blake, quiero hablar con un oficial soviético». Al día siguiente estaba en un avión a Moscú. En 1968 conoció a Ida, una traductora franco-rusa, se casaron y tuvieron un hijo llamado Misha. Con los años recuperó el contacto con sus hijos en Inglaterra, trabajó en el Instituto de Economía Mundial y el KGB lo ascendió a coronel. En 2007, Putin en persona le entregó la Orden de la Amistad. El 26 de diciembre de 2020, George Blake murió a los 98 años, recibió un funeral militar de Estado y fue enterrado en Moscú como héroe nacional, bajo otro nombre, Georgi Ivanovich Bektar. George Blake no fue un espía cualquiera, sino un hombre dividido. Vio Rotterdam destruida por los nazis y Corea arrasada por bombas americanas. Dos mundos, dos violencias, y él eligió el camino que creía justo. El precio fue enorme: 42 años de condena, un país perdido, una vida partida en dos. Pero nunca se arrepintió. En un mundo donde la lealtad cambia de manos y la verdad se compra y se vende, George Blake demostró algo inquietante. Lo más peligroso no es robar secretos, sino hacer creer al enemigo que los tiene. En un mundo donde la verdad se mueve en la sombra, la historia de George Blake nos recuerda que no siempre se traiciona por dinero. A veces se traiciona por convicción. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el canal con un like y suscribiros para más historias como esta.